tema es cómo Aristóteles, fíjese, tantos años, cómo Aristóteles contribuyó al desarrollo del racismo en Occidente. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Sí, bueno, este es un tema que nos pone de lleno en el corazón de la sociología y que tiene repercusiones en lo psicológico. Aristóteles, como sabemos, fue uno de los tres principales filósofos de la Grecia antigua, junto con Sócrates y Platón. Pero la característica de Aristóteles es que, y vamos a la primera gráfica, sentó las bases para el desarrollo de todas las ciencias que nosotros conocemos, a tal punto que fue el padre de la lógica y la biología. Él ya sabía cómo diseccionar animales, era pragmático, fue el primer científico observacional, porque dijo que había que estudiar las cosas directamente. Y además, el primer filósofo occidental, podríamos llamarlo un polímata. ¿Qué es esto? Esas personas que dominan todas las áreas, no que conocen, sino que dominan todas las áreas del saber, lógica, ética, moral, física, química. Se llama también un hombre del Renacimiento, aunque el Renacimiento ocurrió muchos siglos después. Se llaman los hombres del Renacimiento como Da Vinci, aquellos que sabían hacer de todo a la perfección y dominaban todas las ciencias. Además, inventó la educación peripatética, que es decir, que peripatético quiere decir caminar en griego. Llevaba a sus alumnos a caminar y allí les enseñaba. Es decir, que fue un ícono de Grecia, que por supuesto influyó, y algunas de sus cosas surgieron y duraron 1000 años. Fue maestro además de Carlomagno, y que escribió alrededor de 200 obras. Solamente sobrevivieron 300. No eran obras, no eran libros, eran tratados, ¿verdad? Este hombre era realmente un ícono intelectual. Y uno de esos libros, lo vemos ahí, se llama Acerca del alma, porque él, una vez que conoce la biología de los animales, se pregunta, ¿qué es el alma, verdad? Los animales tienen alma, ¿cuántas existen? Es decir, es un tratado en 3 libros muy importante. Entonces, él concluye que, y en la próxima gráfica lo vemos, que en el mundo sublunar los seres vivos tienen determinada cantidad de almas. Las plantas, por ejemplo, tienen el alma reproductora y nutritiva. Los animales tienen alma reproductora, nutritiva, motora y sensitiva. Los humanos, por supuesto, a estas 4 almas anteriores se les suma la razón. Ahora bien, dentro de lo que eran los animales, Aristóteles decía que algunos animales desarrollaban el lenguaje y que desarrollaban la habilidad con las manos. A estos animales les llamaba siervos por naturaleza. Es muy fácil inferir que se trataba de los esclavos, de los que ellos consideraban no seres humanos, por lo menos hasta este momento Aristóteles. Entonces, con esta concepción de aristotélica, llegan los conquistadores a América. Es decir, de las 200 obras de Aristóteles, de todo lo bueno que legó al mundo en materia de ética, de principios, toman al Aristóteles racista. Y llegan los conquistadores a América, y vemos en la próxima gráfica lo que sucede, digamos, en esta América. Y está expresado por la gran y reconocida socióloga Alcira Argumedo, investigadora del CONICET, doctora en sociología, con quien tuve el gusto de estudiar con sus libros. Santo Tomás de Aquino toma este pensamiento aristotélico y lo define como la filosofía oficial de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino y todas las vertientes conservadoras de la religión. Por lo tanto, se emite una bula papal en 1454, mediante la cual se afirma que los africanos no tienen alma y por lo tanto pueden ser esclavizados sin temor a ofender a Dios. Además, con respecto a los indígenas, sí tienen alma, de acuerdo con esta bula papal.
pero son a mente, vale decir que tienen una mente no muy lúcida. Con esta idea de una mente poco lúcida, Fray Diego de Landa quema las bibliotecas de los mayas, porque los consideraba herejes o incapaces de escribir cosas serias. Sin embargo, los mayas hicieron la revolución copernicana 2200 años antes que Copérnico, porque ya sabían que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Y además desarrollaron el concepto de cero, que se dio en la cultura maya y se dio en la cultura hindú. ¿Por qué? Porque con los números romanos, con las letras griegas no se pueden hacer operaciones matemáticas. Vale decir que fíjense la importancia de estos pueblos originarios, que debido al pensamiento de Aristóteles, ¿verdad?, llega a conquistar las Américas. En una época, en 1492 fue la conquista de América, en que estaba transcurriendo la Edad Media, porque toda Europa tuvo un periodo oscurantista, la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV. Pero para otras culturas no había oscurantismo, había mucha intelectualidad. En la Universidad de Timbuktu, en la África subsahariana, en las culturas y los pueblos primitivos de América, ya tenían un montón de conocimientos que fueron acallados por la conquista. Inclusive en la Universidad de Timbuktu, muchos de las que estudiaron allí fueron connotados médicos, abogados, y que se sospecha han sido traídos como esclavos en aquella época a América. Después vino la Reforma Protestante del siglo XVI, y la Reforma Protestante cuestionó todos los postulados del catolicismo, absolutamente todos, menos el que dice que los africanos no tienen mente. Por lo tanto, durante 3 siglos posteriores continuaron estas matanzas y continuaron esta esclavitud. Por lo tanto, vamos a la próxima gráfica, y decimos que esta concepción del ser humano moldeó el pensamiento occidental, esta concepción traída de Aristóteles, del Aristóteles racista. Unido además a una necesidad biológica del ser humano prehistórico. ¿Cuál es esa necesidad biológica? La necesidad de discriminar. Y allí vemos en la prehistoria un hombre prehistórico, un homínido. Cuando aún no éramos hombres completamente, teníamos en nuestro ser esta tendencia a discriminar, que quiere decir, desde la etimología, separar, dividir. Vale decir separar los animales que amenazaban con matarme de los animales en los que podía confiar. Separar el clima benéfico del clima tormentoso que traía inundaciones y así poder refugiarse. Vale decir que esto está en el corazón de lo humano, pero al llegar las civilizaciones, con todos los aportes que estamos viendo, esto se transforma en toda clase de discriminación perversa. Y entre ellas está el racismo. En la próxima gráfica, entonces nos vamos a preguntar, bajando a la tierra toda esta concepción, ¿verdad? ¿Cuáles son los estilos de crianza racista y cuáles son las consecuencias de criar a un hijo en este ambiente? Existen 3 tipos de estilos de crianza racista. La primera es el racista puro, el que discrimina a todas las razas y el que además es un racista también con su partido político, es decir, el partido político de él es el mejor, está enseñándole una manera de discriminar muy fuerte, o su partido de fútbol, lo que fuere. No hay grises, hay siempre blancos y negros. Otra manera, de acuerdo con los estudios, es una crianza sin apego afectivo. Cuando no hay apego afectivo, se ha descubierto que los niños son propensos al racismo. Porque claro, dicen, si mis padres me discriminaron y no me dieron el amor que yo necesitaba, por supuesto, voy a discriminar yo también. Esto es un argumento inconsciente. Y otra manera de criar hijos racistas es la crianza rígida y autoritaria.
donde no se le permite la articulación de sus ideas al hijo, donde se lo maltrata. El niño, de acuerdo con los estudios, se transforma con más facilidad en un racista. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Hay trastornos de personalidad antisocial, porque vemos que ahí hay mucha violencia. Psicopatía, en el caso que la persona tenga material hereditario que le permita desarrollarla. Intolerancia y violencia, aunque no sea un psicópata ni un antisocial. Puede ser un individuo intolerante y esa intolerancia llevarlo a la violencia. Antes de dejarlos con la última frase, quiero hacerles la siguiente reflexión en la próxima gráfica. En la próxima gráfica decimos, nuestro hogar es nuestra huerta. ¿Qué semillas eliges tú regar en el corazón de tus hijos? Porque todos venimos con la semilla del amor, del odio, con la semilla de la compasión y la falta de empatía. Todos estamos en los blancos y en los negros. Somos los padres los que de alguna manera tenemos que, en lugar de salir a las calles a protestar con pancartas, quedarnos en casa a educar a nuestros hijos. Fíjense la última frase de lo que dice Martin Luther King. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Nosotros los padres, que tratamos de estar en ese término medio, ¿verdad? La manera de, no de exterminar, pero por lo menos de aminorar, de disminuir las olas de racismo violentas de Occidente, que se expanden obviamente al mundo, es educar a nuestros hijos de nuevo, quedémonos en casa a educarlos adecuadamente. De esta manera podemos evitar y hablar de estas cosas con nuestros hijos. Hablar lo que es el racismo, que el racismo es pensar la preferencia de una raza sobre la otra, la superioridad de una raza sobre la otra, cuando en realidad todos tenemos cosas que destacar, cada raza, y tenemos también oscuridades, cada una, es decir que acá somos seres humanos y nos engloba la condición humana. La primera pregunta que tengo yo para abrir la mesa, porque hoy es un programa hoy de muchas preguntas, es si antes de Aristóteles existió racismo. No, bueno, en la condición humana existe. Lo que pasa es que Aristóteles fue el primero que dio una explicación. Dio una opinión sobre cómo él lo percibía. La pregunta mía es, antes de Aristóteles hubo racismo. Porque cuando ¿qué cosa es racismo? Explique lo que es racismo. Claro, el racismo es pensar en la superioridad de una raza sobre la otra. Okay. En creer que, por ejemplo, la raza aria, con el tema de Hitler, es superior al resto de las arias. Pero a la raza aria, ¿es raza? ¿O estamos hablando que es raza blanca, raza negra, raza cobriza? ¿Conoce alguna? ¿Cómo trataban a las personas? ¿Qué hacían? Bueno, por ejemplo, existía una gran discriminación contra las mujeres. Se sabe que eso existía. No te olvides que el racismo es una discriminación por raza. Lo que está en juego acá es la discriminación por edad, por sexo, por disabilidad, por condición especial de la vida. Acá hay mucha, por ejemplo, discriminación con mujeres embarazadas. En el pasado, en la Grecia, la gran discriminación era contra las mujeres y, por supuesto, contra las personas que estaban discapacitadas, contra las personas que estaban vistas como personas que no cumplían en el contexto de la Grecia antigua. Por supuesto que se han cometido, y esto es una cuestión de sentido común, no tenemos que apelar a ningún tipo de texto. Evidentemente, si estamos diciendo que la discriminación es algo que está en el corazón del humano, en el comienzo de la civilización yo también aclaré que se pervierte esa discriminación y se transforma en una discriminación perversa. Bueno, obviamente que existía antes, pero déjame decirte algo importante. Tú hablabas de los musulmanes. Te quería comentar que, por ejemplo, Europa conoce a Aristóteles recién en el siglo XI con las cruzadas, porque
había una gran época de oscurantismo, como te decía, había una gran ignorancia y pensamiento mágico, pero en otros lugares no era así. Conocen a un señor que se llamaba Aristóteles, que ya, fíjate los siglos que tenía de existencia. Y entonces se enteran a través de la recuperación de las bibliotecas de Toledo y Granada, ¿verdad? Y justamente a través de esto empiezan a leer estos libros y dicen, bueno, acá hay muchos pensadores y los empiezan a advertir, a incorporar a su cultura. Pero era una cultura con un pensamiento mágico muy fuerte, con una religión tremenda, y entonces toman aspectos sin analizar demasiado. Yeah. Por eso decimos que América tuvo 30.000 años, de esos 30.000 años, América, las Américas, de existencia con pueblos originarios, solo hubo 500 años de contacto, y un contacto muy traumático con las conquistas, ¿verdad? Porque fueron los pueblos originados aniquilados. Fíjate en el pasado, cómo han resuelto otros pueblos esta cuestión. Por ejemplo, a la muerte del profeta Mahoma, el califa Omar decide convocar al rabino judío, al patriarca cristiano, porque entraron y conquistaron Jerusalén, los musulmanes habían conquistado Jerusalén, y les dice que los va a respetar, va a mantener sus tradiciones, va a mantener sus templos, porque son los hijos del libro que están dentro de los que están los 7 profetas, ¿no? Yeah. Desde David hasta Moisés, y también a Mahoma. Okay. Y vivieron en connivencia, vivieron muy bien estos pueblos por 400 años, los 3, musulmanes, judíos y cristianos, vivieron en armonía absoluta, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer una entrada en la historia para comprender a dónde hemos llegado. No, hay un programa sobre eso, porque bastante información de eso hay en este momento y cómo los pueblos se mezclaron, y todavía hoy en día esas culturas siguen todavía unidas bastante. Los griegos eran fisicistas, es decir, que amaban a la naturaleza, y la naturaleza del cuerpo le encontraban una gran belleza. Pero va la pregunta para la doctora entonces. Doctora, ¿cómo en su punto de vista, en la evolución de la sociedad, en el desarrollo, esto sigue siendo algo arraigado, y cómo seguimos arrastrando este concepto de racismo hasta hoy en día? Bueno, el tema es que esto está dentro de la condición humana, y la única manera de poder desarraigarlo es justamente la educación. La educación, educar a la gente, educar a los padres, educar a la familia, que los padres eduquen a sus hijos. Porque si lo único que hacemos es trasladar un modo de ser a lo largo de las generaciones, vamos a dar, eso es, digamos, es de loco pretender un resultado diferente siguiendo con las mismas conductas. Es decir, si queremos un resultado diferente tenemos que tener otra conducta, y eso viene a través de la educación. Angela Merkel dijo a la pregunta ¿por qué invertía tanto dinero en educación? Y dijo, bueno, porque en realidad los analfabetos, los que no están educados, nos salen mucho dinero. Es decir, en definitiva, en este caso, nos sale un gran costo social muy alto que la gente continúe dentro de este racismo. Pero hay un aspecto psicológico también que atender, y que hay que enterar a los padres. El racismo y las personas más racistas, me refiero a que están en contra de la raza negra, amarilla, blanca, hay muchas razas, ¿verdad? Bueno, estas personas tienen un problema de miedo. En general, el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Cuando tú vas por la calle, te enfrentas con un rabino judío o con un africano, con esta manera de ser diferente, ¿verdad? A muchas personas les da miedo, porque da miedo lo desconocido. Entonces, hay que estudiar, hay que hablar de estas cosas, hay que facilitarlas con libros muy a los hijos, hablarle de estas cosas. Por ejemplo, yo tenía en mi casa una pequeña biblioteca acerca de la historia de Occidente, de los griegos para mis hijos, en términos fáciles para los chicos. Poder hablarles
de todas estas diferencias, de por qué somos así, porque solamente el conocimiento nos corre un velo, nos desvela justamente y nos devela, vale decir, nos devela la realidad del ser humano, y es que estamos todos iguales, que somos todos iguales, pero que tenemos semillas negativas que debemos de alguna manera cortar a través de la educación. Cuando nace ese niño, como yo decía, mi hogar es mi huerta, esas semillas con el que el niño viene, inclinaciones, que se van a desarrollar o no. Entonces ahí yo tengo que siempre ser amoroso, no hacer discriminaciones en mi propia familia, no discriminar entre los hermanos. Porque esto, ¿cómo se corta? Bueno, evitando discriminar el marido, el papá, a la mujer, que todas las mujeres son iguales, ustedes son distintas, estos hombres que todavía hoy en día están así, las mujeres que discriminan a los hermanos, tu hermano es mejor que tú, las mujeres que le dicen a las hijas mujeres, atendé a tu hermano. Es decir, hay ciertas cosas que tienen que desgajarse, que tienen que desarraigarse de la familia, del contexto de la familia, para poder ir adelante, porque en la familia es todo, no es en la oficina, no es en el gobierno, no es en ninguna cosa donde aprendemos estas cosas, lo aprendemos en la familia. Vamos a dejar que la doctora nos ilumine un poco en cuanto a eso, pero el bien y el mal jamás se acabará. Estoy de acuerdo con que exista el bien y el mal en las personas. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, cuando el ser humano nace, el bebé, nace en un estado absolutamente instintual, es decir, dominado por sus instintos de agresión, por sus instintos de deseo de las cosas rápidas. ¿Para qué? Para sobrevivir. Esto es algo completamente biológico, ¿verdad? Y son los padres los que tienen que tallar de pronto esa agresividad. Los niños que se les deja hacer lo que quieren y dar rienda suelta a esa agresividad desde pequeños, son niños que tienen problemas de adaptación severos a la sociedad. Y son niños que muchas veces llegan a delinquir y a cometer actos, digamos, no adaptativos para la sociedad. De modo que existe en nosotros, en la condición humana, los claros y los oscuros. Job decía que en realidad el ser humano nace malo, ¿verdad? Nace malo y después depende de la educación cómo se va a ir moldeando. Hay una visión, depende de la visión que tú tengas. Si tú tienes una visión muy clara y prístina de la condición humana como la de Rousseau decía que el hombre nace bueno y es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Yo diría que el hombre nace con algo de bondad y con algo intrínseco que lo inclina a las acciones malas, que pueden ser agravadas e incentivadas por la familia. Basta ver la agresividad de un niño pequeño, de un niño de 1 año, de 2 años, cuando entran en sus rabietas y rompen todo y quieren la exclusividad de la madre. Todo eso hay que dominarlo, hay que dominar ese tipo de cosas, sobre todo la agresividad, que es algo que es lo que nos lleva a una serie de conductas desadaptativas. La comunidad a la que el niño se encuentra, en la que el niño se desarrolla, es la familia. Eso es una comunidad desde el origen de los tiempos, que están los abuelos, los tíos, y después lógicamente viene la influencia de la sociedad, pero la sociedad más específicamente es la cultura en la que nacimos, porque yo recuerdo épocas en que en mi país los niños podían salir a la calle perfectamente a jugar a la pelota, formaba parte de la cultura del entorno, y distintas comunidades, aún en distintas razas, siendo que allá no había mucha cantidad de razas, pero hacían lo mismo porque formaba parte de esa cultura, ¿verdad? El tema del racismo nos lleva también a la venganza, ¿no es cierto?, de aquello que no nos gusta, a situaciones de odio. Como indicó el doctor Llamo, también podemos cortarlo nosotros, diciendo, no, en mi casa no es así, en mi casa yo realmente considero a todo el mundo igual, y eso es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Porque si no estas, fíjate, por odiarse y por considerarse diferentes,
Diego, los croatas y los serbios se odiaron y tuvieron guerras por 1000 años. Ya. Es decir, que esto es que hay que cortarlo, pero Ya. se corta en el corazón de lo más cercano, que es la familia, la comunidad de uno. Quedan muchas cosas que aclarar, sin lugar a dudas. Sería inteligente. Seguimos con Claro. esto. Sería